Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompañan la doctora Ibelice Sorop y el economista y profesor Miguel San-Ben. La doctora Sorop es presidenta del Colegio Dominicano de Economistas y el profesor Miguel San-Ben, el secretario general. Con ambos vamos a hablar de economía. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Doctora Sorop, bienvenido a Tribuna Nacional. Gracias por la invitación de Tribuna Nacional y al público televidente que nos ve. Agradecemos mucho esta gentileza en cuanto a los comentarios de la economía nacional. En nombre del Colegio Dominicano de Economistas, estamos muy agradecidos de este momento, de este espacio, en donde puede preguntarnos lo que desee, lo que tenga sumo interés en la actualidad, de que nos llegue al público. Miguel San-Ben, bienvenido a Tribuna Nacional. Un viejo habitué en este programa, ¿sí? Que saludos a todos. Ya. Doctora Ibelice Sorop, ¿cómo va la economía en este mundo globalizado? ¿Hacia dónde va? En este mundo global, cada país tiene su dinámica, tiene su forma de recursos escasos que deben de los que toman las decisiones y dirigen esos estados, ver de qué forma los racionalizan y puede llegar a un costo mínimo y pueda satisfacer las necesidades de esa población. En ese aspecto, cuando esas necesidades superan los recursos, hace más difícil que uno pueda lograr lo que uno desea, que es que haya una mejor calidad de vida a nivel mundial. Hemos visto que el cambio climático nos ha hecho de una forma u otra, introducir una variable que antes no nos afectaba, porque todo era muy estable. De repente todo ha ido cambiando. A raíz del 2020 que comenzó la era del Internet, donde no hay fronteras para las informaciones, nos lleva a que tengamos que pensar en un nuevo modo de vivir y en un nuevo modo de tomar las decisiones para racionalizar los recursos escasos y podamos satisfacer al máximo nuestras necesidades. Es un gran desafío para todos los gobernantes, para los economistas mundiales, de forma que ya esos modelos económicos que teníamos, esos paradigmas, cambian. Después del COVID ya todo ha cambiado y con el cambio climático se ha agudizado, lo que nos conlleva a redefinir muchos diálogos permanentes de forma que busquemos en una nueva dinámica, una forma mejor de vivir cada día como si fuera el último, haciendo siempre unas buenas decisiones, reconstruyendo un mundo mejor y dándole mucho más énfasis a los valores humanos, porque lo monetario, lo político, nos ha llevado a unos planos que se nos ha olvidado que somos humanos. De repente con la era artificial podrían cada vez más ir deteriorando la importancia que debe de tener siempre la persona. Mientras nosotros tomemos decisiones, tenemos que formarnos, educarnos, actualizarnos e ir pensando en crear nueva manera de pensar para tener un nuevo modo de vivir. Profesor Miguel San-Ben, ¿hacia dónde va la economía en este mundo globalizado? Mira, la perspectiva que vemos y nos hemos puesto fechas claves. Una es 2030. ¿Por qué 2030? Esperando que se atenúe la crisis que produjo la pandemia.
del COVID-19. Entonces, para el 2030 se sospecha de que ya se habrá atenuado y comienza una nueva expansión con las nuevas tecnologías que se están desarrollando y que nos están cambiando toda nuestra forma de ser, no solamente la de existir, sino la de ser. Porque ya el exceso de comunicación, hasta hemos dejado de pensar y repetir lo que nos invaden mucho. Un ejemplo muy bueno en estas elecciones, que lo hemos vivido, todas son noticias falsas y nosotros repetimos noticias falsas. Pues bien, la otra fecha que hemos puesto es que desde 2030 haya un reacomodo mundial, y por eso es que ahora se estén dando las guerras como la de Ucrania, y para ver en el 2050 si la configuración geopolítica del mundo haya cambiado para entonces. Entonces son dos fechas que estamos viendo, y la diferencia está quién va a prevalecer en el orden mundial y quién va a poder manejar el nuevo orden internacional a partir de 2050. ¿Cuál es la fecha próxima que estamos pensando? El 2100. Entonces, esos 50 años después de ahí será lo que logremos conformar como sociedad humana hasta el 2050. No, y sobre todo en la actualidad, nosotros tenemos que considerar la famosa Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que aprobó la Organización de Naciones Unidas para todos los países miembros, lo cual fue hecho antes de la pandemia del 2010. Entonces hay que reformularla. Hay que reformularla, hay que readecuarla, ya que la mayoría de los países que pertenecen a esa organización se rigen para su Estrategia Nacional de Desarrollo de esos lineamientos. Entonces eso conlleva a que el desafío nuestro como economistas sea mucho mayor. Por eso hago un llamado a todos los integrantes y todos los economistas, tanto del país como a nivel mundial, para que retomemos un nuevo modo de pensar, de ser, como decía Miguel Zambén, y de convivir. El dólar está bajando y el oro está subiendo. ¿En qué nos beneficia? Profesor Miguel. Exactamente. Es un reacomodo porque si tú tomas en cuenta el circuito financiero no está a la par en equilibrio con el circuito real. En economía hablamos el circuito real, el de las mercancías, lo que palpamos, que es la comida, hasta los servicios que tenemos. Pero eso, compensándolo para el intercambio, facilitar el intercambio, existe el circuito monetario o financiero. Y por la especulación, que hemos llegado a un nivel especulativo en la economía de mercado, la proporción del circuito monetario con respecto al real es 500 veces. Tenemos más dinero en el mundo emitido que lo que producimos, que el PIB del mundo. Entonces la moneda está devaluada entonces. Ese es el problema que tenemos, que financieramente todo es especulación y todo el crecimiento es esa especulación. Y realmente estamos deteriorando los recursos reales. Y ahí viene la preocupación del primer deterioro que tenemos de lo productivo, que es el cambio climático. Estamos perdiendo nuestro planeta a pedazos. ¿Y cómo lo podemos recuperar? Ahí que viene que mediante la tecnología, que es lo que se ha desarrollado, si usted toma en cuenta lo que ha sido el impacto de la tecnología en los 12.000 años que tenemos de civilización humana, se ha hecho menos que en los últimos 150 años, tecnológicamente hablando. Y el impacto de esa tecnología es comenzar a pensar en su uso para recuperar el planeta común. El planeta que es nuestro único hábitat mientras tanto. Pero ¿cómo se puede restablecer la naturaleza?
Precisamente administrándolo. Porque no es volver al estado primitivo, de condición primitiva, sino de nosotros hacer una civilización que consuma menos, menos combustibles fósiles, por poner un ejemplo, y haya un ambiente más sano. Pero ¿no estaría en la oferta y la demanda? Está en el fondo principalmente, más allá de la oferta y la demanda, lo que se ha llamado en el tema la cartelización del mercado. Son unas pocas empresas que tienen el dominio de la tecnología y son las que están imponiendo La regla de juego que haga daño a la tierra, y es principalmente las grandes mineras, y que todavía tenemos problemas sin resolver. Lo que va a comenzar a partir del 2030 es la quinta generación científica. Y esta quinta generación de ciencia y tecnología esperamos que pueda desarrollar las tecnologías nuevas que se ha codificado con un nombre típico, las tecnologías verdes, que nos ayuden a no destruir al medio ambiente, sino recuperarlo. Pero si Dios o la naturaleza le dio a un país para vivir de la minería, ¿cómo no la podemos explotar? Ahí viene cómo nosotros podemos hacer una minería que siga cánones de medioambientales, que recuperen ese medio ambiente. Y lo que está pasando es cuál será más conveniente. Hay un problema que no es cualquier mineral. Son los minerales que están sujetos o son principal fuente para alimentar la tecnología electrónica. El litio. El litio, sí. Y el litio, como ustedes han oído, es cuestión de América del Sur, porque el salar de Bolivia, la Argentina tiene litio, pero ya se comienza a hablar en República Dominicana, en Pedernales, que hay posibles yacimientos de litio. Ya. Amigos televidentes y profesora Ibelice y Miguel Sambén, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con profesores que son economistas de la República Dominicana. Miguel Sambén y Ibelice Sorop. ¿Qué vamos a hacer con la próxima reforma fiscal? ¿Debe ser integral? Sí, Porque debe de ser una reforma integral. Porque de una forma u otra se enfatiza mucho la fiscal, porque es un eje transversal a todas las demás. En el sentido de que a través de la oferta, la demanda, la compra, la venta, afecta tanto a los productores, a los consumidores, y de una forma u otra, en esa reforma tiene que verse la parte de cómo vamos a verla en cada sector, en cada dinámica, desde lo más simple hasta lo más complejo. En ese tipo de observaciones siempre yo he analizado el Producto Bruto Interno, cómo crecemos, y de repente no vemos esa mejoría de calidad de vida. ¿Por qué? Porque la variable que más lo mueve... Nosotros tenemos más de 50 años de crecimiento económico, igual que Panamá, pero la gente no lo percibe. No lo percibe porque siempre la gente se queja, pero no valora lo que tiene. O sea, nosotros como país somos ricos en demasiados recursos naturales.
Y también me llama la atención que la minería siempre la queremos explotar en los países subdesarrollados, pero también hay muchos yacimientos en los países desarrollados. Eso no lo tocan. Sí. Entonces, sí vamos a tocar los otros. Entonces ahí viene los países que estamos en vías de desarrollo a darle todas las facilidades a los inversionistas extranjeros, incentivos que no paguen ningún tipo de tasa, de impuestos, de aranceles, de forma Que lo único que hacen es que invierten y se llevan y su se capital. llevan todo y por eso nos hacen más pobres. Entonces a mí me gustaría que en esa reforma integral se piense en equidad. Lo mismo que le den a los extranjeros, también nos lo den a nosotros. Y también lo que no le dan que se lo quiten. Y también lo que le dan a los ricos, que también se lo den a los pobres. Es un poco ya difícil, porque ahí va a una lucha de intereses muy titánica. Es más fácil manejarlo como de una manera, siempre lo han hecho de una manera indirecta, porque directamente tú afectas y el que afecta se siente alertado inmediatamente, pero con los impuestos indirectos que no debemos de tocarlo, dejarlo, congelarlo, los indirectos. Entrarle en esa reforma integral con énfasis en la fiscal, en la parte impositiva, todo el que esté generando alguna fuente de ingreso en el territorio nacional para poder salvar nuestra República Dominicana, tiene que tener las mismas condiciones y tratamientos y pago como si fuera un extranjero y un dominicano. Equidad. Equidad en cuanto a que todos esos incentivos que le dieron, que le daban, tenían una fecha de caducidad. Pero eso ha seguido. Por lo menos en el turismo. Entonces, El sí, turismo. en todos los sectores ha pasado que se le han dado incentivos para que se dinamicen, para que se hicieran su infraestructura, para que produjeran bienes, y de repente no se cerró eso, sino se abrieron, por ejemplo, otros como los anticipos, que un pequeño y mediano empresario, que la mayoría de la economía dominicana está fundamentalmente por pequeñas y medianas empresas, a veces que son hasta informales. Hay una economía subterránea muy fuerte que hay que formalizar, de forma que motive a que de una forma u otra aumenten los ingresos, pero no sea solo con la misma estructura. Tanto la estructura sectorial como la fiscal, como la de todos los sectores que integran la economía dominicana, hay que modificarla, adaptarla a que se pueda producir lo que se requiere en la actualidad. Esa reforma tiene 10 años de atraso. Más, tiene mucho más. Y ningún gobierno, ni ningún partido quiere tirarse ese problema. Pero lo que viene ahora, después de las elecciones, esa reforma va obligatoriamente. Unidad nacional debe de haber. Por un lado es bueno que sea así, después de las elecciones, que inmediatamente se trabaje con todas las reformas, no solo la fiscal, aunque ella es el eje central de todo, el eje transversal de todo, de manera que podamos tener una mejor salud, una mejor educación. A mí me preocupa ver, por ejemplo, los maestros ahora piden un aumento, pero casi ya van a vacaciones. Entonces, los aumentos deberían de ir asociados al desempeño. Usted logró que subiéramos en PISA un ranking, ustedes tienen un aumento. No se logró, o sea que no sea solo aumentar el Porque la educación en la República Dominicana está politizada. Hay que sacar la política porque eso... Igual que de la salud. Para eso están los partidos políticos, que se le ha dado un dineral y tienen un componente educativo que ninguno evidencian. Al contrario, se le han creado fuentes de los impuestos nuestros, de otros, para que no tuvieran ingresos por otras vías que no eran muy legales, y de repente tienen aquello, tienen el otro. Entonces hay que crear una reforma que revise todas las leyes vigentes, porque muchas están hechas, lo que no tienen es régimen de consecuencias, en las cuales se actualicen y podamos todos tener un nuevo orden nacional
que pueda tener así un mejor papel en el contexto global nuestra economía dominicana como hasta ahora lo ha estado haciendo. ¿Y cómo se podría hacer esa reforma? Llevándolo al Congreso para que todos los partidos, atrevidos, diputados y senadores la apliquen. Antes de eso, tiene que haber un consenso de que todos los involucrados estemos de acuerdo para evitar, porque ya hemos visto que generalmente ellos no lo aprueban y después dicen que no leyeron. Entonces, es bueno que cuando ya se vaya a entregar ese proyecto al Congreso, sea ya previamente aprobado por los actores involucrados. Que participen todos, que incluyan lo del gobierno. Los empresarios, los sindicatos. Que se sienten en una mesa. Sí, ojalá que hubiese, por ejemplo, una asociación de junta de vecinos, que ellos den su voz. O sea, que se logre universal escuchar desde lo más simple hasta lo más complejo y desde lo más complejo hasta lo más simple en un ambiente de democracia, que se haga la fiesta de la democracia en la reforma, en esa reforma. Profesor, lamentablemente hemos llegado al fin de este programa. Sin embargo, le vamos a dar unos cuantos segundos para que ustedes expliquen cómo debemos de sentarnos en la mesa, cualquiera de los dos. Fíjate, mi perspectiva es que hay un ejemplo a tomar que históricamente es único, que es la presidencia de Milei en Argentina. Porque es el primer libertario que llega a la presidencia y le da un matiz a este gradualismo que siempre se ha propuesto, y por eso nuestra reforma fiscal se ha tomado desde 20, 30 años, y yo tengo la idea que los 50 años que yo tengo de graduado en economía, se lo ha tomado hablando de lo mismo, por esa mentalidad gradualista. El impacto que ha hecho la experiencia de Milei, y vamos a ver los resultados, yo no lo evalúo ahora, sino los resultados, es que ha hecho una reforma en 4 meses, y está en juego la totalidad de la reforma. Y por lo tanto nosotros debemos de ir pensando, si queremos hacer la reforma definitiva, y es definitiva que nos lance al desarrollo, propongo el modelo de Milei. Porque ya yo en tu programa he insistido en otro modelo, que es el de Singapur. El de Singapur. Entonces, si otro país, uno lo hizo y el otro está tratando de hacerlo con la misma base conceptual, entonces, ¿por qué nosotros tenemos que estar pensando en que hay que hacerlo delicadamente para no molestar a uno? No, y que el de Singapur tiene régimen de consecuencias que conllevan a muerte. Profesora, ¿su posición? Estoy de acuerdo con Miguel. Prefiero mejor la de Argentina que la de Singapur, porque en la de Singapur van a haber muchos muertos. Porque ahí en Singapur llegaron donde han llegado, con un per cápita de $7,000. Por debajo del dominicano. Muy por debajo del dominicano. Y ahora mismo tienen 70,000, el más alto del mundo. Ya. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvieron con nosotros el profesor Miguel Sanben, quien es el secretario general, y Ibelice Sorop, quien es la presidenta del Colegio Dominicano de Economistas. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.